Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas, le damos la bienvenida a esta conferencia organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Antes de empezar, por favor, permítanme presentar a los integrantes de nuestra mesa de honor. Al doctor Víctor Benjamín Plaza Vidaurre, vicerrector de investigación de la UCSI. Al doctor Gastón Jorge Quevedo Pereira, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Al doctor Mario Peláez Pérez, secretario general UCSI. Y al doctor Jorge Beltrán Pacheco, expositor de la conferencia. Asimismo, es un grato contar con la presencia del doctor Martín Tobás Esquén, director de la unidad virtual. El tema a tratar en esta conferencia es el análisis de la responsabilidad civil. Dicha ponencia estará a cargo del abogado y máster en Derecho Civil y Comercial Jorge Beltrán Pacheco. Permítame hacer un breve resumen de la hoja de vida de nuestro expositor. El doctor Jorge Alberto Beltrán Pacheco es un abogado peruano graduado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Derecho por la misma Casa de Estudios con la mención en Derecho Civil y egresado del doctorado de la misma universidad. Es profesor ordinario del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor principal de la Academia de la Magistratura, consultor del Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido consultor de la Organización de Naciones Unidas en el programa ONUR y del Banco Mundial para la mejora de la calidad de la justicia. Es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América. También es profesor en diversas facultades de Derecho y escuelas de posgrado del Perú. Ha cursado estudios de especialidad en educación a distancia en la Universidad de Alicante, España, y en argumentación jurídica y enseñanza de Derecho en la misma Casa de Estudios. Es especialista en Derecho Civil Patrimonial y en litigación oral por la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Altos Estudios Judiciales de Santiago de Chile. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y ha sido asesor del Congreso de la República. Escritor y colaborador permanente de la Gaceta Jurídica. Bienvenido a todos ustedes y gracias por acompañarnos en esta conferencia. Invitamos a nuestro ponente, al doctor Jorge Beltrán Pacheco. Adelante, doctor. Muy buenas noches, distinguidas autoridades y presente. Señores todos, para mí es un gratísimo placer encontrarme en esta casa de estudios
la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, y más aún para poder disertar sobre una materia que es de mi especial atención, como es la responsabilidad civil. Particularmente en nuestro país solemos reflexionar en torno a qué es lo que tenemos que hacer cuando un daño se ha producido. Yo personalmente la semana pasada he experimentado en carne propia un accidente automovilístico, que es lo que ha generado un tanto el retraso el día de hoy con las dispensas, porque tenía que firmar unos papeles últimos relativos al tema del accidente, que gracias a Dios no tuvo consecuencias mayores. Dicen que los profesores tenemos que vivir las experiencias que enseñamos, así que espero que esa haya sido la última experiencia vivida. No quisiera tener que lamentar algunos otros elementos. Bien, cuando hablamos de responsabilidad civil, voy a hacer una introducción antes de ingresar a las feminas, tenemos que reflexionar en torno a cuál es la noción y cuál es el propósito de esta. En las diversas conferencias donde he participado, tanto a nivel nacional como fuera del Perú, siempre he resaltado o destacado que la responsabilidad civil no debe ser vista únicamente cuando el daño se ha producido, que es lo que normalmente creemos. Tenemos en nuestra mente la idea de que la responsabilidad es una consecuencia ante el daño producido, y ello no es una idea que en la actualidad, especialmente en Europa, se venga difundiendo. Más bien, se viene difundiendo la idea de la prevención antes que la del resarcimiento. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra noción de responsabilidad civil desde un enfoque preliminar de esta conferencia? Vamos a entender a la responsabilidad civil como un conjunto de consecuencias jurídicas de carácter patrimonial a las que nos sometemos en tanto y cuanto nos encontramos ante situaciones jurídicas de desventaja. Cabe precisar como nota a pie de página este concepto introductorio. Decimos que es una consecuencia jurídica porque la responsabilidad como concepto no es privativo del derecho. Si nosotros leemos las enciclopedias o el diccionario de la Real Academia Española, veremos que el concepto puro y simple de responsabilidad es amplio y diverso, entendiendo la noción de responsabilidad como el asumir las consecuencias de aquello a lo cual nosotros nos hemos comprometido, ya sea desde la perspectiva social, hablamos de responsabilidad social, la respectiva responsabilidad espiritual, cuando hacemos referencia a nuestro compromiso moral y espiritual, y así podríamos seguir sumando hasta arribar a la responsabilidad jurídica, las consecuencias que asumimos como sujetos que yacemos en el ordenamiento jurídico. Y este concepto de responsabilidad jurídica tiene también diversas manifestaciones, porque no solo hablamos de responsabilidad civil, también hablamos de responsabilidad penal, también hacemos referencia a la responsabilidad administrativa, como consecuencias jurídicas que soportamos, que asumimos, en tanto nos vamos a desenvolver en estos escenarios. Cuando hablamos de responsabilidad penal es por la comisión de una conducta concebida como antijurídica, culpable y punible, entendiéndose como la responsabilidad derivada del delito o de la falta cometida.
y en el ámbito de la responsabilidad administrativa como consecuencia de la punición que el Estado establece a los administrados ante la transgresión de las normas imperativas administrativas. Y llegamos a la responsabilidad civil. Consecuencias jurídicas por haber asumido una situación de desventaja. Precisemos ese segundo aspecto. Ya en la doctrina italiana, y ustedes lo pueden revisar en los textos de Vigliassi, Natoli, Busnelli, Breccia, relativos a las nociones generales del derecho privado, cuando hacemos referencia a situaciones jurídicas, estamos aludiendo a las posiciones en las que se encuentran los sujetos o los objetos ante el ordenamiento jurídico. Y entonces las situaciones o las posiciones de los sujetos, que vendrían a ser las situaciones jurídicas subjetivas, pueden ser ventajosas en tanto implican una posición de superioridad, o de desventaja cuando implican una posición de sometimiento. Dentro de las primeras está la idea del derecho subjetivo, del derecho potestativo, del interés privilegiado, y dentro de las segundas, las de desventaja, la del deber jurídico, la carga y la sujeción, por citar algunas de las situaciones. Entonces, el hecho de yo encontrarme en una posición de desventaja, como por ejemplo, asumir un deber, va a determinar en mí una gama de consecuencias. Por yo asumir el deber, por ejemplo, devenido del compromiso contractual, voy a soportar las consecuencias jurídicas de aquel contrato suscrito. No necesariamente tras la situación de incumplimiento, sino desde el solo momento de haber contratado, yo voy a soportar consecuencias jurídicas. Pero también será cuando asumimos una posición de carga. Un concepto que cada vez más se desarrolla en el derecho no solo civil, sino también administrativo. Pero la pregunta que todos estarán formulando hasta este momento es: ¿y dónde dejó el profesor la noción de daño? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el derecho italiano se hace referencia a dos conceptos para hablar sobre la responsabilidad. Ellos hacen referencia a la denominada responsabilidad patrimonial y a la responsabilidad civil, conceptos distintos, entendiéndose a la responsabilidad patrimonial como la garantía asumida por la asunción de una situación de desventaja. Desde que yo asumo el deber o la carga, yo soporto consecuencias. De allí que cuando se ejecuta la prestación, que es contenido de la obligación, esa prestación implica la afectación de mi patrimonio. Mientras que la responsabilidad civil la centralizan ellos, vinculada a las anomalías o distorsiones derivadas de la vulneración del compromiso asumido. Desde mi perspectiva, y esto ya lo he expuesto en conferencias y lo he debatido con distintos compañeros y amigos que están relacionados a la responsabilidad civil, la noción de daño como detrimento o afectación en interés puede ser visto desde la perspectiva positiva como desde la perspectiva negativa. Por ejemplo, cuando Rudolf Wolfgang aludía a la culpa en sus estudios de la que fue la base de la responsabilidad precontractual,
Él aludía a la culpa en sentido positivo para el derecho de las obligaciones y la culpa en sentido negativo, denominada culpa in contraendo, para el tema de las tratativas. Yo voy a tomar prestada la idea de Lenin, porque él en ningún momento dijo lo que voy a sustentar, simplemente para enfocar la idea de los daños desde la perspectiva positiva y desde la perspectiva negativa. ¿Qué significa esto? Que desde la perspectiva positiva, el daño debe ser resarcido. Ante la ocurrencia de un suceso o acontecimiento que genera una consecuencia dañosa, tiene que existir un resarcimiento para cubrir esa contingencia. Pero desde la perspectiva negativa, voy a decir que también existe toda una corriente de pensamiento en torno a qué es lo que tenemos que hacer nosotros para evitar que el daño se produzca. Una nota a pie de página respecto de mí. Debo decir que junto con unos pocos miembros de la Academia de Derecho peruana relativa al tema de responsabilidad, nos venimos preocupando por el tema de la prevención en el país. Siguiendo con esta nota a pie de página, este profesor fue quien en algunas conferencias hace bastantes años, diría casi 12, 13 años, dio el primer punto relativo a lo que hoy se le conoce como teoría de la prevención en transporte público de pasajeros. De ahí se derivó la de tolerancia cero, la idea de pasajero veedor, la del amigo elegido, entre otras. La idea de la prevención no es exclusiva del derecho civil, evidentemente en el derecho penal se viene desarrollando con sumo éxito. Y en el derecho administrativo es básicamente lo más importante. Pero es importante, valga la redundancia, sostener que en el Perú, ante las circunstancias que vivimos, debemos preocuparnos no por el daño generado cuando éste ya se produjo, porque las cosas no se pueden volver al estado anterior, lamentablemente, pero sí a que estos daños no se produzcan. Vuelvo a mi conferencia. Entonces, todo esto que vengo señalando no es sino la parte introductoria de lo que concibo como responsabilidad. Ahora bien, no se puede estudiar alguna institución del derecho sin circunscribir, sin centrar la atención en las funciones de esa institución. Y es por eso que siempre he creído conveniente que cuando se hable de responsabilidad, y se lo digo a mis estudiantes incluso en la Academia de la Magistratura, quienes muchos son magistrados ya en ejercicio, nunca debemos olvidar cuál es el propósito de lo que hacemos. Massimo Franzoni, en su texto El hecho ilícito, publicado en Italia y traducido en España, sostiene que las funciones de la responsabilidad son diversas y no podemos establecer una limitación o exclusividad de funciones. Particularmente yo siempre he dicho que las funciones de la responsabilidad son la función resarcitoria, la función de equivalencia, la función sancionatoria, y a ello le debo agregar la función preventiva y disuasiva. Mi estimado maestro, y del cual soy muy gustoso de ser discípulo, Gastón Fernández Cruz, en nuestro país ha desarrollado con suma profundidad las nociones de las funciones de la responsabilidad civil. Cuando hablamos de la función resarcitoria, estamos aludiendo a qué es lo que debemos hacer con el costo económico del resarcimiento. En otras palabras, ¿a quién le debemos atribuir el costo económico del daño? Siempre es un dilema.
Y lamentablemente, por experiencia jurisdiccional, ese traslado suele ser parcial o incompleto. No se traslada a quien debe asumir el costo del daño, y por otro lado, cuando se trasladan valores sumamente ínfimos o incluso tardíos, después de un largo proceso. Por eso dice el dicho, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Nota a pie de página, número 3. Tengo la suerte, entre mi mala suerte, de que cada vez que me han chocado, como este accidente que sufrí la semana pasada, me han chocado personas, entre comillas voy a poner el término, conscientes. Entendiendo la palabra consciente como responsable de lo que hicieron. Una vez me chocó el vehículo el gerente de Globo y me mandó el vehículo al taller asumiendo toda su responsabilidad. En este caso el accidente ha sido generado por una joven estudiante de medicina pero cuyo padre es militar. Y inmediatamente después de la atención médica y todo lo demás se llevó el auto al taller y el auto ha quedado tal como era. Incluso una vez me chocó un chofer de combi. Y todos me dirán, ¿qué habrá pasado? La misma suerte. Y todavía sigo mi nota a pie de página y sigo contando mi anécdota. Bueno, me raspó la parte lateral de mi vehículo. Yo bajé, observé el raspón, asumió, no se confrontó conmigo, me dijo, sí, mil disculpas, no te vi, te dañé el auto, debo asumirlo, pero tú entenderás que yo soy chofer de combi, no tenemos mucho ingreso. Yo le digo, a ver, yo creo que así aún con buen juego sucederá pues un valor, no sé, yo dije un valor referencial de 200 soles. Y se la agarró y me dijo, bueno, yo tengo 100 en este instante, pero yo te puedo llevar tus otros 100 soles al centro de labores. Yo le dije, sí, está bien, no hay problema. Porque yo sí creo en la buena fe de la gente, aunque no creo. De verdad. Extraño en un abogado, ¿no? Y le dije, no hay problema, dame los 100 y voy a estar en tal universidad, me buscas a tal hora. Yo llego a la universidad, hago mi clase con mis alumnos, les cuento la anécdota que había vivido y le digo que el señor se había comprometido a traerme dinero. Todos mis alumnos, como ustedes podrían imaginarse, me miraban, profesor, ¿qué ha hecho? Si usted es catedrático y cómo sabe, usted sabe todos los problemas que se suscitan en el Perú. ¿Creyó en un chofer de combi que le va a traer los otros 100 soles? Doctor, parece primerizo en el derecho, usted, ¿ah? Yo sí creo. Terminó la clase a eso a las 10 de la noche, sin papel, ¿ah? Yo no tenía ni un documento del señor, ni un papel firmado, nada. Salgo y encuentro al joven boletero sentado en las gradas de la universidad. Me dijo, lo estaba esperando, acá están los 100 soles. Y se fue. ¿Hubiera sabido que era profesor de responsabilidad civil? No sé. Pero lo que trato de decirles a ustedes es que muchas veces, lamentablemente, por la mala experiencia jurisdiccional, tenemos que hacer estos arreglos al paso que muchas veces no satisfacen en nada los contenidos del daño generado, ¿cierto? Bien. Entonces, esa es la función resarcitoria, el traslado del costo económico del resarcimiento. Nota a pie de página número 4. Cuando se alude al resarcimiento, la gente suele confundirlo con el concepto de indemnización. Yo no sé por qué. Yo sí sé. Porque nuestro querido Código Civil, que va a cumplir 30 años de existencia este 14 de noviembre, confunde los conceptos. Porque coloca la palabra indemnización como sinónimo de resarcimiento. Este próximo mes de septiembre vamos a tener el Congreso Nacional de Derecho Civil y Nacional de Arequipa y vamos a disertar casualmente sobre la temática. Y luego ya en el mes de noviembre va a haber un Congreso Nacional de Derecho, pero solo para jueces, organizado por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y donde también vamos a citar el tema que voy a decirles en este momento. No es lo mismo resarcir que indemnizar, y ustedes lo pueden revisar en el contenido del tercer pleno casatorio, donde intervinieron mis estimados grandes amigos
Leiser León Hilario y el doctor Alex Plácido Vilcachagua como amicus curiae. Solo para decirlo, a grosso modo, cuando se alude a resarcimiento estamos refiriéndonos al valor que se asigna luego del análisis de los elementos que a continuación vamos a ver. Ustedes dirán, ¿y cuándo entran las filminas, no? Bien, pero ya estamos, así solemos ser los civilistas, a veces hacemos las introducciones un tanto extensas, ¿no? Luego del estudio de los elementos de la responsabilidad civil, recién asignamos resarcimientos. Mientras que la indemnización es el resultado de un mandato legal, como sucede con la indemnización por el despido arbitrario, o como sucede con la indemnización por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Nota necesarísima, a pie de página número 5. Una sí experiencia sumamente negativa, y dije que lo iba a decir a partir de ahora en todas mis conferencias, con el accidente que viví la semana pasada, fue en la clínica. Porque cuando me accidenté yo estaba con mi menor hijo de 2 años que me habla, y por el impacto yo fui azotado, el famoso azote, y mi hijo salió expedido de su asiento que tenía con su cinturón hacia adelante, salió volando. Y así con el auto chocado y maltrecho nos fuimos hasta la clínica. Y ahí empezó la historia de buena fe de la persona que me chocó, porque me acompañó hasta la clínica en su auto atrás, a pesar que con todo el tráfico de Javier Prado fácilmente pudo haberse fugado. Pero el tema en la clínica era que no me atendían mientras no ustedes tomen orden el papeleo del SOAT. Y le decía, oiga, señor, atiéndame, finalmente yo pago todo, no me importa el seguro obligatorio de accidentes de trabajo, pero lo importante es el tema del lado humano. ¿Cómo es esto? Me preguntaban, yo estaba medio bravo y mareado por el golpe, me preguntaban su edad, dónde vive, teléfono. Hasta confundía los nombres de mis hijos. Yo le digo, oiga, ¿todo ese interrogatorio no me lo pueden hacer después de atenderme? No sé, pregunto, ¿no? Realmente triste experiencia. Y eso me hizo acordar que yo fui uno de los principales enemigos del SOAT, y lo seguiré siendo, porque no sirvió para el propósito que dijo servir, porque muchos consideraron que el SOAT iba a tener un propósito preventivo, que iban a reducir el número de accidentes. Mentira, se ha incrementado el número de accidentes. ¿Cuál es la diferencia? Antiguamente, cuando te atropellaban o chocabas, la persona se daba la fuga. Hoy bajan de su vehículo y te dicen, no te preocupes, tengo SOAT. En otros términos, no ha servido para crear conciencia, porque como que la persona cree que pagando el SOAT ya tiene derecho a chocar o a atropellar, cosa que no es cierta. Bien, entonces, función resarcitoria, función de equivalencia, segunda función. ¿Qué significa la equivalencia? Que es el traslado equitativo del costo del daño con relación a lo que se ha producido. En otras palabras, si el daño es X, la asunción del resarcimiento debe ser X. Ni X más 1 ni X menos 1. Señores, la responsabilidad civil no debe ser vista como la tinca para volvernos millonarios, ni tampoco debe ser vista como el lamento por el hecho de que no nos van a pagar nada. Justo y equitativo aquello que ha sido objeto del daño. Y en el caso de la función sancionatoria, no traída al Perú, pero sí muy bien desarrollada en la doctrina del common law, ustedes se preguntarán cómo es posible que si alguien se quema las piernas, como el famoso caso McDonald's, haya terminado con 8 millones de dólares. Entonces me voy a ir al McDonald's de Javier Prado, me voy a quemar las piernas y voy a pedir mis 8 millones de dólares. Es que el enfoque no es así. El enfoque del common law es distinto. Ahí ellos tienen muy en claro la figura del punishment. ¿Qué es el punishment? Es los daños punitivos. Refiere a aquellos valores a modo de sanción que se agregan al resarcimiento
para desincentivar al dañante a que vuelva a cometer el acto. Entonces, función resarcitoria de equivalencia de sanción. Buenas noches. Buenas noches. Función preventiva, buscar que el daño no se vuelva a producir. Este es un tema bastante complejo, voy a resumirlo bastante porque esto yo lo desarrollo más en mis clases de maestría con mis alumnos. El tema de la prevención, que puede ser enfocada como prevención general, como prevención especial, como prevención positiva, como prevención negativa, como prevención concreta o como prevención abstracta. La prevención vista como un mecanismo para que el daño no se vuelva a producir. Un ejemplo. ¿Por qué hay accidentes en el Perú de tránsito? ¿Únicamente hay accidentes por razones de los choferes? ¡No! También por los peatones. ¿Acaso son los únicos factores? No, también por las pistas, el estado de las pistas, que incluso cuando llueve no tienen un material de construcción adecuado, se pagan tantos millones que no absorbe la humedad ni lo que está mojado como producto de la lluvia. La curvatura, es decir, la propia obra. Cuando yo viajé una vez a Ayacucho para dictar clases en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, conocí hace muchos años atrás a quien se dedicó a ser el ingeniero de la obra de la nueva vía expresa de Javier Prado. Y estaba con una cara así de lamento, de yo pecador, y decía, no sé, me atreví a preguntarle, ni lo conocía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Algún problema? ¿Podemos hablar con la hermosa? Me dijo, mire, lo que sucede es que yo soy el ingeniero que ha hecho esto y ya se va a inaugurar la obra. ¡Qué bien! Me digo, ya se va a inaugurar la obra. Sí, pero ¿sabe qué? Me tiene sin dormir esa salida que va a Guardia Civil. ¿No? No es por así, sino Barnechea, no sé. Va a haber accidentes, créanme, va a haber muertos, va a haber accidentes. ¿Por qué? Lo que pasa es que la curvatura no está bien hecha. Yo se lo he dicho a la persona encargada y no me está haciendo caso y quiere apurarse, porque así es cuando hay política por medio, apurarse con la obra. Al final de cuentas, el tiempo le dio la razón. ¿Cuántos muertos hubieron en esa curvatura? ¿Por qué? Porque no está bien hecha. Entonces salen a una velocidad tan excesiva y terminaban impactándose y muriendo. Porque la obra no está bien hecha. Creo que han vuelto a hacer algunos ajustes a la obra en los últimos años y hay una salida un poco más maniobrable. Bien, entonces, prevenir, controlar todas esas circunstancias para que el daño no se produzca. Y disuadir, ¿qué es? Crear conciencia. Levanten la mano todos aquellos que en este auditorio no cruzan por medio de la calle, esperan cruzar por las zonas que están delimitadas. Por más que el semáforo esté por más que no haya vehículos, porque a veces la idea del más vivo, ¿no? No hay vehículos, está en rojo, pero no hay autos, métete nomás, camina. Cuidado, que puede aparecer el auto fantasma. Ese auto que nunca se vio y que aparece en el momento. Eso tiene que crearse conciencia, disuasión, ¿cierto? Bien. Entonces, todo esto viene a ser la parte introductoria de lo que quería decir. Concepto y funciones. Ahora sí. ¿Cómo analizar un caso de responsabilidad civil? ¿Cómo tratar ese caso? Los elementos de análisis de la responsabilidad civil están dados por 4, o son 4. El comportamiento dañoso, la consecuencia dañosa, la relación de causalidad y el criterio de imputación. Mi estimado amigo, nota a pie de página número 5, si no me equivoco, mi estimado amigo Lizardo Taboada, Córdoba, que en paz descanse, decía antijuridicidad, daño, relación causal,
factor atributivo de responsabilidad civil. Mi estimado amigo Juan Espinosa dice imputabilidad, daño, antijuridicidad, relación causal y criterio de imputación. Hay muchas maneras de nombrar estos elementos. Yo particularmente asumo esta posición. El comportamiento dañoso viene a ser aquella conducta generadora del daño producido. La consecuencia dañosa vendría a ser el efecto producido tras la vulneración del interés protegido por el ordenamiento jurídico. La relación causal, que es el nexo o conexión entre el comportamiento dañoso y el daño producido, entiéndase, refiere al tratamiento de las causas del daño. Y el criterio de imputación, que no es otra cosa que la razón por la que se atribuye el costo económico del resarcimiento al que resulte ser el responsable. Estos elementos se analizan en dos momentos: el análisis material de la responsabilidad civil y el análisis de imputación de la responsabilidad civil. Siendo el análisis material de la responsabilidad civil aquel referido al estudio o tratamiento fáctico de la misma, entiéndase, comportamiento dañoso, consecuencia dañosa y causalidad. Y el análisis de imputación al tratamiento del traslado del resarcimiento a quien merezca ser el responsable. Veamos. Voy a analizar cada uno de los elementos, pero creo que es muy importante ejemplificar para que se entiendan mejor. Así que voy a narrar en paralelo dos casos, mientras voy hablando del tema. El primero de los casos. Bien. Contrato los servicios de una persona para que anime una fiesta infantil. Bien. Contrato los servicios de Burbujita Show para que anime una fiesta infantil. Y resulta que Burbujita Show me había ofrecido no solamente el espectáculo, sino también la decoración y el complemento de cierto cotillón para el show, ¿no? Siendo el momento del espectáculo a las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, eran las 3:20 y aún no arribaba la animadora. Al final arribó a las 4 de la tarde, ya con todos mis invitados. Hizo el show, pero no trajo el cotillón y la decoración fue incompleta. No obstante, ¿qué hacer en ese instante? Bueno, las cosas se tendrán que resolver después de la celebración de los onomástico. Escenario 2. Una persona tiene ciertas alteraciones, no alteraciones, sino tiene ciertos ademanes que lo llevan a utilizar la imagen de otros. Entonces, ¿qué hace? Bueno, suele fotografiar a personas para luego distribuir las fotografías previa extorsión de las mismas. Mal uso, ¿no? Manipula con las fotografías, hace Photoshop, hace toda una serie de transgresiones con el único propósito de generarse un beneficio ilícito. Bien, como todos muy bien sabemos, el Código Civil peruano señala que la imagen es un derecho y por tanto nadie puede utilizar indebidamente la imagen de otro sin su consentimiento. Bien. Bueno, ya habiéndose visto los casos en paralelo, hablemos de los elementos. Cuando hacemos referencia al comportamiento dañoso, estamos aludiendo a la conducta generadora de daños. ¿Qué
¿Qué comportamientos dañosos han sido desarrollados en la doctrina? Tenemos al comportamiento ilícito, al comportamiento abusivo, al comportamiento nocivo y al comportamiento excesivo. El comportamiento ilícito no es otra cosa que la conducta transgresora de lo que la ley dispone. Es actuar contrario a lo que la ley manda. Claro que no nos estamos refiriendo a cualquier mandato legal, estamos aludiendo a los imperativos legales, ya sean aquellos que ordenan hacer algo o prohíben hacerlo. Ahora bien, nota a pie de página, que es lo que me toca la número 6. La ilicitud en el derecho civil no es igual que la ilicitud penal. Nosotros no sustentamos la idea de la nullum poena sine lege scripta, nullum crimine sine lege scripta. Eso quiere decir que no existe crimen ni pena sin que exista ley escrita o tipificación. En otras palabras, no existe la tipificación como basamento de la responsabilidad civil. En el Perú, cuanto menos, porque cabe decirse que en el Código Civil argentino sí está prevista la disposición que señala que solamente es daño resarcible aquel que deriva de una conducta sancionada por la ley. Bien, entonces, el comportamiento ilícito. En el ejemplo previsto, ¿cuál será el comportamiento generado en aquellos dos ejemplos dados en paralelo? Vayamos primero a desarrollar el comportamiento abusivo, excesivo y nocivo para ver cómo lo matizamos. El comportamiento abusivo. El ejercicio abusivo del derecho, yo siempre digo que también podemos hablar del ejercicio abusivo de un deber, que es lo que deriva al abusivo del poder o de la autoridad, refiere a una solución ante la inexistencia de una sanción explícita por la ley. O sea, el ejercicio abusivo del derecho surge en los sistemas jurídicos donde las sanciones derivan de tipos. Entonces, ¿qué hacer cuando no hay un tipo? Podemos hacer un análisis o interpretación sustentado en el abuso. ¿En qué consiste el ejercicio abusivo? Implica el ir más allá de la función reconocida a un derecho o a un deber. Todo aquel que ejerce un derecho o ejerce un deber debe hacerlo dentro de los parámetros de la función atribuida a este. Hoy, que se habla tanto de ponderación, es muy cotidiano hacer referencia a la proporcionalidad, razonabilidad, idoneidad, entre otros conceptos. Bueno, el concepto de la razonabilidad es aquel que nos señala que el comportamiento es abusivo cuando éste transgrede esa razonabilidad, es decir, esa razón de ser del ejercicio del derecho o del deber. El comportamiento nocivo y excesivo son dos derivados del comportamiento abusivo. El comportamiento excesivo implica cuando existen dos o más caminos, dos o más vías para la protección de un derecho. Si uno de los sujetos o el sujeto afectado decide por uno de esos caminos con el único propósito o apetito de vengarse o dañar a otro, entonces debe responder. Les puede haber pasado a quienes son abogados y están en ejercicio del derecho que vienen clientes a decirte: ha pasado esto, quiero que entierres a esa persona. ¿Qué me puede sugerir jurídicamente para haberlo enterrado? Quiero desaparecerlo. O sea, su propósito no es defender su derecho, su propósito es satisfacer su sed de venganza. Y para eso necesita un cómplice titulado de abogado, ¿no? Entonces, eso es lo que acontece con el comportamiento excesivo.
es un derivado del comportamiento abusivo. El comportamiento nocivo es la otra cara del estado de necesidad. Los penalistas son maestros en ello. El estado de necesidad en el derecho penal es visto de dos maneras. Yo siempre me acuerdo de mis clases universitarias en este punto. Siempre me decían estado de necesidad salvante o estado de necesidad, ¿no?, que no genera responsabilidad penal, y el estado de necesidad no salvante o inexcusable que sí genera responsabilidad penal. En otras palabras, me decían mis maestros penalistas que cuando hablamos de estado de necesidad no solamente tenemos que evaluar que existe un peligro inminente, aquello que va a paliar ese peligro y que exista un bien sacrificado de menor valor que el bien salvado, sino además que sea la última ratio, es decir, tu conducta debe ser la última. Pero si tú tenías una posibilidad de actuar de manera distinta, entonces ese estado de necesidad sí genera responsabilidad. Y ese es el basamento del comportamiento nocivo, que hay comportamientos en el derecho civil que están permitidos, pero generan daños que son resarcibles. Ojo, permitidos, pero si ocasionan daños, deben ser resarcibles. Bien, ¿qué va a pasar en los ejemplos dados? Bien, en el primer ejemplo, relativo a la fiesta infantil, no hay duda de que existen principios orientadores de la ejecución de las obligaciones en nuestro país. Lo que se conoce como los criterios orientadores del pago son la identidad, la integridad y la indivisibilidad. Quiere decir esto que cuando uno ejecuta una conducta sustentada en una obligación debe ser tal como se ofreció, identidad, en el plazo establecido, indivisibilidad, y en un solo acto, integridad. Por tanto, si hay una ejecución defectuosa, entiéndase, vulneración de la identidad, ejecución parcial, entiéndase, violación de la integridad, o ejecución tardía, entiéndase, vulneración de la indivisibilidad, tiene que haber un resarcimiento. En el ejemplo de la fiesta infantil, no llegó a la hora, llegó tarde. No le digo que estén ingresando, sino el ejemplo, ¿no? 2. No se cumplió con todo lo ofrecido. Es decir, faltaron la pica, todo el cotillón. Y además tampoco se hizo completamente la decoración. Y en el ejemplo del que tomaba fotografías, evidentemente, si no me ha pedido autorización para poder tomarme fotografías alterando mi imagen, habría pues un daño por un comportamiento ilícito. Y si es un periodista que quiere justificar su comportamiento en que es una persona comunicadora y que por tanto puede tomar una fotografía porque hay cierta relevancia para la noticia, si está utilizando su derecho más allá de lo que éste le permite, es un comportamiento abusivo. Consecuencia dañosa. Avíseme siempre la hora, porque yo sí, cuando me emociono hablando de responsabilidad civil, particularmente me puedo quedar hasta las 10 de la noche, sinceramente, yo no quiero los tiempos. Yo no percibo el transcurso del tiempo cuando voy hablando de un tema que me apasiona, como es la responsabilidad civil. Y pueden verlo en YouTube, hay unas conferencias mías y algunas que duran horas de horas. Y yo nunca tampoco supe cómo van a colgar estas conferencias de YouTube, pero bueno. No hay problema si es por difusión del derecho, ¿no? Consecuencia dañosa. Cuando hablamos de consecuencia dañosa, estoy refiriéndome a la afectación, a la consecuencia por la afectación de un interés protegido. Los intereses protegidos en el sistema jurídico son básicamente dos: los intereses materiales, o también conocidos como intereses económicos, y los intereses morales, o también conocidos como intereses inmateriales. Y es por eso que se ha generado toda una dicotomía en la clasificación de daños. Ahora, mi estimado gran amigo y maestro, creo que el más importante maestro del derecho peruano en este momento vivo, el maestro Carlos Fernández Cesareno,
tiene una clasificación de daños en la responsabilidad civil que están dados por el daño a la persona, dentro de los cuales se encuentra el daño biológico, el daño a la salud y el famoso daño al proyecto de vida, cuya paternidad se le atribuye casualmente al maestro Fernández de Sarego. Y por otro lado tiene al daño moral, pero también tiene la categoría de los daños patrimoniales, concebidos como el daño emergente y el lucro cesante. Mi clasificación es un tanto distinta, pero por eso no descalifico para nada la excelente posición que puede argumentar el maestro Fernández de Sarego. Yo consigo la clasificación como daño material, que puede ser daño emergente, aquello que egresa de tu patrimonio como consecuencia del daño. Imaginemos que el accidente que yo sufrí fuese una empresa de taxis, ¿no? Entonces no tener la unidad operativa en los días que tuvo en el taller, vamos en orden, ¿no? El daño emergente serían los costos que yo asumo para la reparación del vehículo, y el lucro cesante sería lo que yo dejo de ganar durante los días en que mi unidad no está operativa. El lucro cesante, casualmente su nombre lo dice, implica la pérdida de una ganancia, de un beneficio, lucro cesante. Entonces, daño emergente y lucro cesante. Y en el caso de los daños inmateriales, esta es una clasificación a lo francés, por si acaso, ¿ya? Los daños inmateriales están dados por todas aquellas afectaciones a los derechos derivados de la persona. Por eso que aquellos que asumimos la categorización de daños inmateriales, no consideramos una diferencia entre el daño a la persona y el daño moral. Por eso, si ustedes escuchan a un profesor diciendo que no hay diferencia entre el daño a la persona y el daño moral, es porque su clasificación es básicamente la que acabo de sostener. ¿Por qué? Porque todo aquello que tiene que ver con el derecho de la persona incorporaría o estaría incorporado dentro de la inmaterialidad, de la salud, el honor, la integridad física, la reputación, la imagen, entre otros manifestaciones del derecho de la persona. Para que un daño sea resarcible, y esto se lo olvidan los abogados cuando elaboran sus escritos de demanda, sinceramente, tiene que cumplir con lo siguiente. Primero, que tiene que ser cierto, el daño debe ser cierto. ¿Qué significa? Que tiene que estar acreditado. La acreditación del daño consiste en acreditación de la existencia del daño, acreditación del contenido del daño y acreditación del valor del daño. Son 3 acreditaciones. Nuestros queridos colegas lamentablemente ponen cifras astronómicas y sin ningún sustento probatorio, y además no especifican cuáles son los contenidos del daño producido. Es como un cajón desastre, que yo siempre digo que no es un cajón desastre, sino es un desastre. Esa demanda es un desastre. Bien, entonces tiene que haber una acreditación de la existencia, del contenido y del valor. Claro, ustedes me preguntarán, ¿cómo se valoriza un daño moral? O sea, un daño inmaterial. Es que yo no entiendo por qué hay que valorizarlo. Ahí sí, un paréntesis. Creo que es nota pide para ningún conocimiento. Si ustedes en este momento, señores interesados en el derecho, a quienes felicito por su presencia, me encuentran en su Código Civil una sola norma jurídica donde diga que el resarcimiento, o como dice el código, la indemnización es monetaria, yo termino mi conferencia y me retiro de profesor de responsabilidad civil. No hay norma alguna en el Código peruano que aluda, en el Código Civil peruano, que aluda a cifras, a dinero. Eso de que el resarcimiento debe ser monetario no es sino una práctica jurisdiccional, así como los alimentos.
Los alimentos no es igual a plata. Lamentablemente muchos padres creen eso, le dan todo el dinero del mundo. Y al final, el dinero no hace la felicidad, sino que lo diga a quien considero y consideré siempre mi actor de cine favorito y quien me inculcó ser profesor universitario, ¿no saben? Porque no crean, ¿no? El fallecido por suicidio Robin Williams. La película La Sociedad de los Poetas Muertos fue mi ejemplo de ser catedrático. Y eso siempre lo he dicho en todas las conferencias que he podido sustentar cuando hablamos de Sociedad de los Poetas Muertos. Y miren, con todo el dinero del mundo y con toda la fama y reconocimiento, depresión, suicidio. Entonces, el dinero no es la felicidad. Y en el caso de los daños morales, cuando hacemos referencia a daños inmateriales o morales, el dinero no va a volver a la vida a la persona fallecida. El dinero no va a hacer que el sujeto recobre su emoción perjudicada. El dinero no va a hacer que crezca un brazo. Entonces, el daño moral tiene que estar vinculado a las emociones. ¿Y cómo volver a recobrar ese estado emocional? Que es un dilema. Alguna vez el Estado me ha confiado ser miembro comisionado de comisiones especiales, y ahora que estoy frente al MINSA, lo recuerdo, porque ahí teníamos que sesionar por el famoso caso y triste caso de unos niños contagiados con el virus de VIH-Sida en la maternidad de Lima. Y cuando formamos parte de esa comisión ad hoc por el viceministro de Hacienda, el viceministro de Justicia, entre otros más, nuestra preocupación era, ¿y qué hacer? No le vas a estar dando una suma, dale 1 millón, decían, y salimos en la prensa. ¿Qué? Es que eso no es lo que persigue. Oiga, ¿qué es la vida de un niño? Y nosotros tenemos que preocuparnos por esta persona hacia toda su vida, hasta que recobre cierto equilibrio, y si lo puede recobrar. En Argentina, por eso existe el resarcimiento por pensión, que significa que se le asigna a la víctima un valor monetario mensual acorde con las necesidades que ésta tenga. Porque en el Perú lo que queremos es pagar todo al contado, al cash. Ya, ¿cuánto es la demanda? 10.000, ya, págase 10.000. Pero ¿qué garantiza que esa cifra va a cubrir los daños? Nada lo garantiza. Entonces, tenemos que pensar que en el caso de los daños inmateriales o morales, el tratamiento debe ser diferente. Volvemos. Requisito, que el daño deba ser cierto, es decir, acreditado o demostrado, que no haya sido resarcido con anterioridad. ¿Qué significa eso? Que no exista una transacción, porque la transacción tiene calidad de cosa juzgada. Nota a pie de página número 9. Muestro mi total y abierta discrepancia con el primer pleno casatorio. No es el momento para detenerme, simplemente quiero decirlo. Y habrá momentos, porque espero que no sea mi última visita a su instructora casa de estudios, y podemos hablar largo y tendido sobre el primer pleno casatorio. Y transacción, tenemos también el tema de la conciliación. Si hay un acta de conciliatoria con acuerdo, evidentemente tiene calidad de cosa juzgada. La existencia de un proceso que queda en calidad de cosa juzgada. Y viene una pregunta que siempre me han formulado mis estimados amigos, y lo hemos debatido con juristas también del derecho penal. ¿Qué sucede cuando hay un proceso penal y se ordena el pago de una reparación civil? Me preguntan todos, ¿cabe el resarcimiento o no cabe el resarcimiento? Y yo tengo 2 respuestas. La primera es cierto, el Código Procesal Penal dice que cuando uno se constituye en parte civil y recibe una reparación civil, ya no podría ir por resarcimiento en la vía civil. Pero, ¿cuál es la trampita? En el buen sentido de la palabra. Que, lamentablemente, mis estimados señores fiscales y también los jueces, cuando hacen un estudio de la reparación civil, no justifican qué es lo que cubre la reparación civil.
El Código Penal dice que la reparación civil incluye la restitución del bien y el pago de una indemnización. Ya les dije que indemnización y resarcimiento no es lo mismo. Pero por sobre todo, cuando se paga una reparación civil en el proceso penal, nunca se dice qué es lo que cubre. Si es daño económico, si es daño moral, no se dice nada de ello. Entonces, como no me ha dicho con claridad qué es lo que está cubriéndose con el daño, yo puedo ir a la vía civil por aquello que no ha sido tratado en el ámbito penal. Porque lo que sí está mal, non bis in idem, es decir, no vale doble tratamiento sobre lo mismo. Y la jurisprudencia penal me está dando la razón, porque ya hay cada vez más casos donde se dice que a pesar de haber existido una reparación civil, se puede acudir a una vía civil por vía de resarcimiento. Identificar a la víctima. ¿Qué significa identificar a la víctima? Que la víctima esté indicada en el proceso. Los intereses afectados que pueden ser resarcidos pueden ser el interés individual, cada uno de nosotros tiene un interés individual, el interés colectivo. Imagínense que todos ustedes son un sindicato y que en negociación colectiva yo les había dicho que les iba a dar determinado beneficio y no se lo doy. El daño que les estoy generando a ustedes merece un resarcimiento por la inejecución de una negociación colectiva. Bien. Y el interés difuso. El interés difuso es el interés de una colectividad no identificada, como es aquel que deriva de los daños ambientales. Al respecto, hemos efectuado una serie de estudios en alguna oportunidad con mi estimado gran amigo y especialista en materia ambiental, Foy Valencia, y que invito a que lean sus textos para que se informen sobre el tema de la responsabilidad civil ambiental. Acaba de publicar este año un libro relativo al tema. Entonces, ya hemos hablado del comportamiento dañoso, ya hemos hablado de la consecuencia dañosa, ahora hacemos referencia a la relación de causalidad. Cuando aludimos a la relación de causalidad, estamos refiriéndonos al nexo existente entre el comportamiento del daño y la consecuencia dañosa. ¿No? El comportamiento generador del daño y la consecuencia dañosa. ¿Cuál es la causa que produjo el daño? Al respecto se han desarrollado diversas teorías. Resultaría ocioso, porque es bastante dilatado y en este caso corto el tiempo, decidirnos a explicar cada una de las teorías. Solamente enunciaremos las mismas y diremos a grosso modo en qué consiste. Tenemos la teoría de la causa eficiente, que postula, de manera resumida, que es causa del daño aquel suceso o evento que tiene la calidad o cualidad para producir la consecuencia. Tenemos a la causa preponderante, que postula como causa del daño aquel suceso que aportó más al daño producido. Entiéndase, aquel que en cantidad ha ayudado a la producción de ese daño. Esa fue la teoría imperante en el derecho penal para la determinación de la autoría. La teoría de la causa próxima, que es aquella que postula que un criterio de temporalidad es causa del daño el suceso que se encuentra en el tiempo más cerca del daño producido. Y la teoría de la causa adecuada, que postula que el daño es producido por aquella causa que razonablemente, normalmente produce esa consecuencia. Entiéndase, se hace un estudio de la regularidad y normalidad de la ocurrencia de los sucesos. En el Perú, el artículo 1985 del Código Civil peruano reconoce con nombre y apellido la teoría de la causa adecuada, aquella que utiliza el método de la prógnosis póstuma como método de estudio. Entiéndase, es causa del daño aquel suceso que razonablemente produce esa consecuencia, pero para ello tenemos que hacer un estudio retrospectivo, es decir, un estudio una vez ocurrido el daño, preguntándonos qué es lo que lo produjo. Y bueno, ¿qué pasa con la teoría de la inejecución de obligaciones? ¿Qué pasa en inejecución de obligaciones? Por favor, haga una nota a pie de página número 9.
no se llama responsabilidad contractual, por favor, no le digan responsabilidad contractual. En la doctrina se suele decir responsabilidad contractual a la usanza argentina, porque los argentinos han influido mucho en nosotros en la bibliografía sobre daños. Pero en Argentina sí existe la responsabilidad contractual porque en su código ellos lo nombran así. Pero en el Perú nosotros le decimos sin ejecución de obligaciones. No responsabilidad contractual, porque existen obligaciones que no nacen de contratos. Bien, entonces en inejecución de obligaciones, ¿qué teoría asumimos? El artículo 1321 del Código Civil no nos dice nada. Se ha dicho por interpretación que la teoría de relación causal imperante en inejecución de obligaciones es la teoría de la causa próxima postulada por Francis Bacon en Inglaterra. Es decir, que es causa del daño el suceso más cercano o próximo al daño producido. Pero mi estimado maestro, Gastón Fernández Cruz, mi estimado amigo Juan Espinosa, postulan que dado el vacío de la norma, porque en realidad no dice nada el artículo 1321 y no hay que ser ajenos a esa realidad, bueno, aplicaremos por analogía el artículo 1985 y por tanto se aplica la teoría de la causa adecuada. El año pasado, en el congreso que tuvimos los distintos especialistas en Derecho Civil y Nacional de Piura, el Congreso Nacional de Derecho Civil, sobre el tema disertó mi estimado amigo Leiser León Hilario, y se sostuvo que para la teoría de la relación causal hay que dejar abierto a que el juez interprete y diga cuál es la teoría que más le acomoda. Que no tenemos que ser cerrados o mezquinos o considerar como si fuese un mandato imperativo cuál es la teoría de la relación causal que vamos a nosotros utilizar en nuestro estudio. Siempre se habla de qué puede hacer el demandante. Todo aquello que estamos enunciando es propio del demandante. Pero también es importante decir qué puede hacer un demandado. ¿Qué sucede si a mí me llega una demanda de responsabilidad civil? Aparte de evaluar si hay un comportamiento dañoso o no, y si existe una consecuencia dañosa que merece ser resarcida o no, también a nivel de relación causal yo puedo decir: oiga señor, oiga señora ley, oiga señor juez, sonó una canción de salsa creo, ¿no? Dígame usted, esta causa no ha sido producida por mí, sino que la víctima se quiso suicidar. Ahí están las cámaras. Él se lanzó o ella se lanzó a las ruedas de mi coche porque producto de un desencanto amoroso quiso quitarse la vida. Yo lo atropellé, no voy a dudar que lo atropellé, evidentemente es mi unidad, pero fíjese cómo se lanza a las ruedas del coche. Eso se conoce como comportamiento de la propia víctima o hecho de la propia víctima. El código le dice imprudencia de la víctima. Pero también puede ser en el choque que yo tuve, por ejemplo, la semana pasada, gracias a Dios no había otro auto adelante, porque pude haber yo chocado a un vehículo adelante y ese vehículo puede haberme atribuido a mí la causa del daño, pero yo tendría que decirle: perdón, por el choque yo te choqué. En otros términos, fue el comportamiento de un tercero. Pero también podríamos hablar del caso fortuito de la fuerza mayor. Ayer ya hubo un temblor a la medianoche, ¿no? Y es probable que se sigan sucediendo estos acontecimientos, y ya llegamos al 15 de agosto. Cuidado, esa fecha nos trae recuerdos, ¿no? Vastos recuerdos. Y como no prevenimos, sino que lamentamos, nos encanta sufrir, nos encanta lamentar. Los daños son sumamente destructivos. Entonces, caso fortuito, fuerza mayor, que son sucesos imprevisibles, irresistibles y extraordinarios que generan la consecuencia dañosa. Entonces, si a mí me demanda, yo diré: perdone, señor juez, evalúe bien cuál fue la causa del daño. Eso se llama sustitución causal, algunos le denominan ruptura causal. Pero también existe la concausa. ¿Qué es la concausa? La concausa
es cuando, sí, es cierto, yo estaba yendo a alta velocidad en mi auto, pero la persona que cruzó estaba ebrio. Salía de un karaoke de San Borja y estaba ebrio, cruzó y fue atropellado. Es evidente, ha habido una causa concurrente entre el dañante y la víctima, y eso que merece una reducción de la responsabilidad. Pero no es igual con causa que co-causa. La co-causa, sin AL, implica la existencia de varios causantes del daño, ¿no? Varios sujetos que intervinieron en la producción del daño. Esto es frecuente en los daños ambientales, cuando hay varios agentes contaminadores de empresas que determinan un resultado dañoso. Antes de ingresar a la última parte de mi disertación, en los casos previstos, en el tema de la fiesta infantil, el daño que se me ha producido es un daño económico porque yo he tenido que solventar gastos al no haber venido a la hora y además no haber cumplido con el contrato. Pero también hay un daño inmaterial porque evidentemente no le hice la fiesta infantil a mi hijo como decía. Y en el caso de las fotografías, evidentemente el daño es moral, el daño inmaterial, el uso de mi imagen sin mi autorización. Ahora, si yo soy un personaje público, por si acaso no tengo nada que ver con programas de combate o algo por el estilo, ¿no? Algunos creen que mi voz es la voz de cierto personaje en off, no tiene nada que ver, ¿no? Y algunos otros creen que soy hermano mayor de un personaje de farandulero. El tema es que, evidentemente, si yo fuese un personaje cuya imagen es conocida en el mundo del espectáculo, tomarme fotografías sin mi autorización no solamente atentarán contra mi imagen, sino además podrían lucrar con esas fotografías, ¿no? Generándome evidentemente un daño económico. Y en el ámbito de la relación causal, el primero es sin ejecución de obligaciones, y hablaríamos de la causa o si quieren de la causa adecuada, según lo que acabo de explicar, y en el último caso hablaríamos de una responsabilidad extracontractual, de la imagen, de la fotografía, y es una responsabilidad sustentada en la teoría de la causa adecuada. Última parte de mi disertación. El último elemento de análisis es el análisis de imputabilidad de la responsabilidad civil. El análisis de imputabilidad de la responsabilidad civil, que está ya en lo que atañe al criterio de imputación, es el estudio de la razón por la cual se atribuye el costo del resarcimiento a un sujeto en específico. Hasta hace un momento sabíamos cuál era el daño, qué ocasionó el daño y cómo se ocasionó el daño. Ahora hay que ver quién solventa el daño. Y en el criterio de imputación se habla de imputación directa, que no es otra cosa que la atribución de la responsabilidad a quien es el causante del daño, y la imputación indirecta, que es la atribución de responsabilidad a quien no es el causante del daño. Cuando se atribuye responsabilidad al causante del daño, en la imputación directa, tenemos imputación directa subjetiva, que se sustenta en la culpa o el dolo, entiéndase el descuido en la producción del suceso o la intención en la producción de la consecuencia dañosa, y tenemos el criterio de imputación directa objetivo basado en el riesgo, aquel que se sirve de un peligro, de una situación peligrosa, riesgosa, generando daños. Entonces, recapitulando, tú eres responsable porque actuaste de modo descuidado o intencional en la producción de la consecuencia. Pero por otro lado, tú eres responsable del daño porque tú actuaste en una actividad riesgosa o peligrosa. ¿Sabías que esa actividad riesgosa o peligrosa tiene latente la producción de daños? Tienes que soportar esas consecuencias. En la jurisprudencia italiana, así como también en la jurisprudencia alemana, cuando se hace estudio de los criterios de imputación, se dice
que también estos permiten una aplicación de la teoría de la prevención, como ya habíamos explicado en la parte inicial de mi disertación. Si yo quiero erradicar algo, aplico el criterio riesgo objetivo. No te doy oportunidad, no te doy tregua, porque el mensaje es: cada vez que ocasiones el daño, pagas. Pero si yo aplico el criterio de imputación subjetivo, culpa o dolo, le estoy dando tregua. ¿Por qué? Te estoy diciendo, en esta oportunidad pagas, pero en otra oportunidad, si quieres seguir haciéndolo, actúa sin descuido y sin intención. La imputación indirecta es la atribución a quienes son los empleadores o aquellos que se sirven de la conducta de otros en la ocasión del daño. Por ejemplo, si un chofer trabaja para Coca-Cola, se demanda al chofer, evidentemente, pero también es Coca-Cola responsable del daño porque se está sirviendo de la conducta o de la actividad del chofer y tiene que solventar. Ahora, cuidado, no hay que confundir los criterios establecidos en el Código Civil con los criterios establecidos en normas especiales, porque en accidentes de tránsito, quien le habla el profesor, en jornadas de capacitación relacionadas a los jueces de tránsito y seguridad vial, a ellos yo les he dicho pues que hay que tener mucho cuidado, porque la responsabilidad derivada del Código de Tránsito también es civil, pero con especialidad. En ese caso es responsable o corresponsable o solidarios el propietario de la unidad y el chofer. Y eso no está necesariamente en el Código de Tránsito, eso está en la Ley de Transporte Terrestre. ¿Y qué es lo que suele pasar? Y me han venido muchas consultas al respecto, ya que está aquí un grueso de personas interesadas en el tema. Quiero decirles esto: hay muchas empresas que tienen sus autos bajo la modalidad de contrato de arrendamiento financiero. Aquellos que les encantan los conceptos extranjeros, lícito, pero la ley dice arrendamiento financiero, así que sí les llama. ¿Y qué pasa? Que estos son propiedad de los bancos, ¿no? Y los bancos, cuando hay un accidente de tránsito, dicen: a mí no me demandes, ¿sabes? No obstante, soy el propietario, no me demandes. ¿Por qué? Porque la ley de arrendamiento financiero dice que la responsabilidad es enteramente del arrendatario. Yo tengo una sola respuesta para ellos. Señor del banco, ¿yo contraté contigo? No. ¿Y por qué estás acá? Tú estás acá porque eres propietario de la unidad. Sí, pero el arrendamiento financiero, eso háblalo con quien contrataste. Tu contrato es de eficacia interpartes, no para conmigo. Yo no contraté contigo. Yo estoy acá por ocasión de un accidente. Cualquier cosa tú pagas, y en virtud de tu ley de arrendamiento financiero y tu contratito, le pides a este señor que te devuelva tu dinero. Pero a mí no me lo digas. Eso es lo que la norma quiere decir. Que la asunción del costo lo solventará finalmente el arrendatario. Pero eso no quiere decir que usted no me tenga que pagar a mí el resarcimiento, porque así lo manda una ley especial, que es la ley relativa a temas de transporte terrestre o el tema de tránsito. Muchas veces hay que poner las cosas en su sitio, y ese es el problema. El problema es que se aprovechan de la ignorancia o del desconocimiento de muchas personas. Entonces, en los dos casos que yo había narrado, hay culpa. Y que linda con el dolo, ¿no? Culpa porque hay descuido, dolo sería intencional. Si yo entiendo que la persona que me estuvo tomando fotos lo hizo con la intencionalidad de generarme daños, evidentemente sería dolo. Y en el caso de la persona que no vino a cumplir el servicio, si demuestro que no lo hizo porque no le dio la gana de hacerlo, es dolo. Y si lo hizo porque asumió tantos compromisos que no supo cómo cumplir todos, es culpa. ¿Cierto? Y así se analizan los elementos de la responsabilidad civil. Bien, yo realmente me siento muy a gusto de estar en esta universidad. La primera vez que la visito, gracias a la invitación de mi estimado amigo y decano de esta universidad, de la Facultad de Derecho, doctor Gastón Quevedo, quien me convocó
debo decir, hace varios meses y recién he podido darme un espacio, no por no querer, sino por no poder, es diferente, dadas mis labores académicas. Y sinceramente siempre he destacado, cuando visito una universidad, son cerca de 24 universidades que visito al año por conferencias, posgrado y pregrado, siempre he destacado esa intención de aprendizaje. Y esa intención de aprendizaje lo veo como en el público aquí presente, ¿no? Porque ya han pasado cerca de casi 2 horas y los he visto estáticos, casi inmóviles. Entenderé que es porque les gusta la materia o ya estaban dormidos, parecían que estaban despiertos. Voy a entender que ha sido lo primero. Y de verdad, yo particularmente siempre considero que ser parte del derecho, si yo volvería a ser abogado, por más todas las críticas y que hayamos perdido nuestro espacio en el cielo, como dicen muchos. Pero ese es nuestro sacrificio, ese es nuestro cuota. Y particularmente los inculco a que sigan investigando, analizando. Si quieren mantener una comunicación conmigo por correo electrónico, escríbame mi correo electrónico, no tengo ningún inconveniente, no digo ahí está la cámara filmando, igualito ya se hizo público en YouTube también en alguna otra oportunidad, ¿no? Es consultora@yahoo.com, así de sencillo, consultora@yahoo.com, con todo gusto, no me manden cadenas, por favor, cadenas de oración, cadenas de... Consultora, no es constructora, no soy constructora. Consultora beltranpacheco@yahoo.com, con todo placer. Incluso me pueden, ya que estoy también metido ahora pues, con todas las tecnologías, excepto no tengo Facebook, ni lo tendré, respeto a mi intimidad. Tampoco Twitter, ¿no? Pero sí WhatsApp. Así que si desean también pueden escribirme al WhatsApp, por favor, en horas prudentes, ¿ya? ¿Y cómo tendrían que hacer? A mi número telefónico, que es muy sencillo porque el 9 es mi número cabalístico. Yo nací un 9 de septiembre de 1972, que es 999, y nací a las 9 de la mañana. Creo que la Biblia se equivocó y no era 666, sino era 999. Sí, mis alumnos han feito eso, ¿no? Es 9999 69 96 0. Ese es fácil. 9999 69 96 0. Esto es con fines académicos, ¿no? Pero ya parece un cherry televisivo. Son algunas cosas que me dejó mi paso muy rápido y fugaz por la televisión peruana, ¿no? Bien, yo agradezco a las autoridades de esta distinguida universidad, particularmente me convierto en un amigo más de esta casa de estudios para lo que considero. Espero poder volverlos a visitar y intercambiar ideas en este foro académico. Si hay preguntas, formúlenmelas y yo particularmente estaré listo a responderlas. Si no las hay, entenderé que todo quedó claro, o si no, de repente son tímidos, me quieren al WhatsApp o al correo, no tengo problemas. Por favor, si me quieren al WhatsApp, pongan una fotografía de usted, porque no sabe quién me está escribiendo. Y de repente me está escribiendo el próximo secuestrador que está en la esquina, ¿ya? Así que identifíquense. Y por encima de todo, yo particularmente insisto, espero que las ideas vertidas hayan sido o sean bien utilizadas por ustedes. Y tal como lo cité durante mi conferencia, les dije que la persona que me marcó mucho para ser catedrático fue un actor, el fallecido actor Robin Williams. Y particularmente yo siempre dije, y lo digo en muchas conferencias, que hay que disfrutar el día como sea, como si fuese el último día de nuestra existencia. Es parte del guión de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, cuya frase se resume en Carpe Diem. Muchísimas gracias, señores.
participación para este decanato. Y hablando de anécdotas, ¿no? Conforme dice Jorge, que es nuestro amigo hace muchos años, que finalmente después de meses Jorge ha aceptado venir acá a la UPS. Lo hemos perseguido durante meses, y nos dijo, bueno, está bien, voy. Lo que no sé es si porque no tenía nada que hacer o porque hizo venir, pero bueno, vino Jorge. Y a continuación, ojalá Jorge acepte una propuesta que le hicimos, ¿no? Que vengan acompañados en esta casa de estudio. Yo no sé, creo que nadie se va a oponer, ¿no? En caso de ustedes, ¿no? Que son espacios para atendernos. Bien, entonces es la primera conferencia que hace esta gestión con expositores de primer nivel, que es lo que queremos para ustedes, ¿no? Entonces, por favor, nuestro cariño se lo otorga Beltrán, a ustedes por su participación, duermes una próxima oportunidad, la próxima sería sobre materia penal, igual con un expositor reconocido. Muchas gracias, un abrazo.